Os he preparado aquí una batería de derivadas sencillicas, elementales, para que empecéis a calcularlas conmigo. Calcula la derivada de las siguientes funciones. F de x. F de x es una constante. 5 es una constante. Por lo tanto, f' de x va a ser igual a 0. F de x vale menos 2x. ¿Cuánto valdrá entonces f' de x? F' de x, lo primero que tengo que ver es que aquí hay una constante multiplicando a una variable. Siempre que hay una constante multiplicando a una variable, el resultado va a ser menos 2. ¿Por qué? Porque acordaros, esto tiene aquí, el x tiene aquí un exponente que es 1, el 1 pasaría multiplicando al menos 2, y arriba, como es un exponente 1, cuando yo reste 1, pues se me va a quedar 0, y x elevado a 0 es 1. En definitiva, una constante multiplicando a una variable, siempre el resultado es la constante. Tercer ejemplo. Aquí tengo una función que es una suma. Cuando tengo una suma, esa derivada se obtiene haciendo la derivada de cada término. De momento, eso lo explicaré en la próxima clase, qué es lo que pasa con las derivadas de las funciones compuestas y las derivadas de operaciones de funciones. Pero esto es una suma. Luego yo tengo que hacer la derivada de esto y luego sumar la derivada de eso. La derivada de menos 2x la he calculado en el otro apartado. Me sale menos 2. Pues menos 2. Y la derivada de 2 es una constante. Pues su derivada es 0. Por lo tanto, la derivada es menos 2. Que coincide con la otra derivada. Siguiente derivada. Derivada de menos 2 por x elevado a menos 2 por x elevado a 2 sería f' de x será igual a la constante, que es menos 2, por este exponente, que lo vamos a bajar, luego lo voy a poner en diferente color, por 2, es el exponente que lo bajo, por x, que se queda con exponente 1, porque al 2 tengo que quitarle 1, más la derivada de lo siguiente, pero lo siguiente que tengo es una constante, luego su derivada es 0. Pues ya está. La derivada será menos 4x. Ejemplo número 5, f' de x, y tengo una suma de funciones potenciales. Pues yo voy a hacer la derivada de cada una de ellas. 2 por esta función potencial, el 4 va a bajar, pues baja, por x elevado a, en vez de 4 va a salir 3, porque siempre hay que restar 1, más este 2 que va a bajar, ese 2 baja, por x, y en lugar de 2 se me queda en 1. Vale, pues ya está, ya lo tengo en 1. Menos 1, porque aquí en realidad hay un 1, por este 2 que va a bajar, luego se me queda un 2, por x elevado a 1, porque este exponente, recordad que siempre hay que restar 1, más una constante, su derivada ¿cuál es? 0. Pues ya está, ya he terminado. Lo arreglo esto un poco y me sale 2 por 4, 8x3, más 2x y menos 2x. Se me va, 8x3. Ese es el resultado. Vale. Ejemplo 6. Aquí, ¿qué puedo hacer? F' de x, puedo hacerlo de varias maneras. En principio, podría hacer, supongamos que todo esto está multiplicado por 1 por 1/3. Es como si todo eso estuviera multiplicado por 1/3. Entonces yo, esa constante 1/3, pues la voy a poner por la derivada de lo que hay aquí. ¿Derivada de eso? Pues el 3 va a bajar, pues 3. Y x con un exponente de grado menor. En vez de 3, pues va a salir 2. Más la derivada de 2, que la derivada de 2 es 0, porque 2 es una constante. Luego esto da 3, que se me va a simplificar con este 3, resultado x².
Ejemplo 7. Un tercio por x elevado al cuadrado. Bueno, yo esto lo puedo poner de otra manera. Siempre es bueno acomodarse un poco las funciones. Yo esto lo puedo poner, si quiero, lo puedo poner así. O sea, el 3 lo he dejado abajo. Esta constante, identifico la constante. Esta constante la dejo. Dejo el 1 aquí y el 3 aquí. Y la variable la subo arriba poniéndolo como menos 2. Entonces, ya puedo derivar. F' de x será igual a un tercio, que lo tengo ahí, el menos 2 que pasa hacia abajo, luego tendré menos 2, por x elevado a menos 2, tengo que restar 1, pues se me queda menos 3. Y ya he terminado. Acomodamos esto un poco, el menos 2 se quedaría arriba, el 3 se quedaría abajo, y x elevado a menos 3 lo puedo poner si quiero con exponente positivo así. ¿Vale? El ejemplo 8 lo dejamos para otro día porque se sale un poco. Necesito dar el punto 5. Igual que el ejercicio 9. Pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 2. En el ejercicio 2 tengo una función del mismo tipo. 5 partido x elevado a 5. Esto yo lo puedo acomodar. Y si lo acomodo, lo puedo acomodar, por ejemplo, como así. ¿Verdad que sí? Lo subo arriba y le cambio el signo. Y esto ya es muy fácil de derivar. La derivada de esto sería la constante, que es 5, por el menos 5, que baja, por x elevado a menos 5 menos 1, menos 6. Esto lo acomodamos, menos 25 partido x elevado a 6. Siguiente apartado. Lo podemos también acomodar. F de x lo podemos poner como 5 elevado a 5 elevado a menos 5 más 3 por x elevado a menos 2. Y ya puedo derivar fácilmente, porque diría que f' de x es igual a la constante, la pongo. El menos 5 que baja, por x elevado a menos 6 más 3 por el menos 2 que baja. El menos 2 baja y me va a quedar por x elevado a menos 3. Esto lo acomodo un poco mejor y digo que esto es igual a menos 25 partido x elevado a 6 menos 6 partido x elevado a 3. Y se ha acabado. En cuanto a una función que es una raíz cuadrada, no me importa, porque yo eso lo puedo poner como x elevado a un medio. Y eso sé hacerlo. Entonces puedo decir que f' de x será igual a el 1 medio que baja. Si el 1 medio baja, pues tengo 1 medio por x elevado a 1 medio menos 1 sería menos 1 medio. Menos 1 medio. Y yo eso lo puedo acomodar también, lo puedo acomodar como 1 partido 2 x elevado a 1 medio. Que también es lo mismo que 1 partido 2 raíz de x. La última que vamos a hacer, porque el apartado 5 también se va un poco de lo que hemos explicado hasta ahora. Esto lo haremos mañana. La 4. Ejemplo 4, f de x lo acomodo. Lo voy a acomodar como f de x es esto, que es lo mismo que esto, que es lo mismo que esto. ¿Verdad que sí? Bueno, pues ya está. Pues entonces f' de x será igual a el menos 1 medio, que baja, por x elevado a menos 1 medio menos 1, que sale menos 3 medios. Lo podría hacer aparte, hacer las operaciones aparte, pero es menos 1 medio. Menos 1 medio menos 1, esto es igual a 2 menos 1, menos 2, menos 3 medios. Si esto lo acomodo un poco, pues me va a quedar menos 1 partido 2, x elevado a 3 medios, que es lo mismo que menos 1 partido 2 raíz cuadrada de x elevado a 3. Y con eso tenemos el ejercicio resuelto.